cardiovasculares son la primera causa de muerte en los países desarrollados. Sabemos que algo les preocupa, por supuesto, y por eso hoy contamos con dos grandes médicos para que escuchen sus preguntas y les den la respuesta idónea en cada caso. Déjenos sus consultas en los comentarios de este directo que se retransmite desde el Facebook del Comercio Digital y nuestros invitados de hoy le responderán. Ellos son el doctor Alberto Batalla y el doctor Jesús de la Era. Muy buenas noches, doctores. Hola, buenas noches. ¿Qué tal están? Muy bien, fantástico. Bueno, nuestros doctores de hoy no necesitan presentación, pero sí me gustaría decir que el doctor Batalla cuenta con más de 25 años de experiencia y actualmente se encuentra dedicado exclusivamente a su consulta aquí en Gijón, que trata tanto la prevención como el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. El doctor Jesús de la Era, por su parte, es el responsable de la unidad cardíaca de Luca y cardiólogo consultor en el centro médico. Y por si esto fuera poco, también tiene dos consultas propias en Cangas del Narcea y en Mieres. Ahora sí, empiezo con usted, doctor de la Era. Me gustaría saber qué señales nos pueden indicar que nuestro corazón necesita ayuda. Buenas tardes de nuevo. Uno debe pensar que mi corazón necesita ayuda cuando de alguna manera tiene cierto grado de riesgo. Lo primero es lo fundamental. Una persona como tú va a ser difícil que tenga un problema cardiovascular. Pero si tengo más de 45 años, tengo hipertensión, fumo, ya estoy en una zona de riesgo. A partir de ahí los síntomas clásicos de posibles enfermedades cardíacas son una fatiga inadecuada al caminar, o incluso el reposo, un dolor torácico, un dolor en el pecho, sensaciones de palpitaciones, un corazón inadecuadamente rápido, un síncope, una pérdida de conciencia. Esos son síntomas que nos pueden llevar hacia una posible enfermedad cardiovascular. Y si profundizamos en estos conceptos, doctor Batalla, ¿en qué se diferencia una arritmia de una taquicardia? Bueno, yo creo que hay que aclarar tres conceptos. Por un lado, lo que es palpitación. Palpitación es la percepción del latido cardíaco. Otro es la taquicardia, que eso es cuestión de frecuencia cardíaca. Cuanto más rápido esté el corazón, más taquicardia vamos a tener. La taquicardia es una frecuencia cardíaca por encima de 100 latidos por minuto. Y arritmia es una alteración del ritmo cardíaco. Se pueden combinar cualquiera de los tres aspectos que hemos comentado, ¿no? Entonces, ¿qué es alteración del ritmo cardíaco? La arritmia, que es la verdadera patología. El corazón es un músculo, tiene que contraerse, tiene fibras musculares y alguien tiene que decir a esas fibras musculares que tiene que contraerse. Esas son fibras nerviosas que están organizadas en un circuito de conducción y esas fibras nerviosas dicen a las fibras musculares que tienen que contraerse. Cuando hay alguna actividad eléctrica fuera de ese circuito que consideramos como normal, es cuando se produce una arritmia. Si ese estímulo eléctrico es un estímulo eléctrico muy puntual, es un extrasístole, son pequeñas arritmias o prearritmias, pero cuando coge cadencia y tiene actividad eléctrica propia, estamos hablando ya de una arritmia, ¿no? Hay arritmias ventriculares, arritmias de las aurículas, por lo tanto el concepto, y se pueden combinar todas, yo puedo tener una arritmia con taquicardia, porque va rápida, y percibirla, pero puedo tener una arritmia con taquicardia y no percibirla. Es decir, todos los conceptos se pueden combinar, ¿no? Por un lado, la palpitación no es ninguna enfermedad, la taquicardia tampoco estamos hablando de ninguna enfermedad, lo que es enfermedad es una arritmia. Por eso muchas veces, y los diagnósticos de una arritmia son a través de un electrocardiograma. Por eso cuando nosotros vemos a un paciente que refiere palpitaciones, siempre le decimos vaya a hacerse un electrocardiograma en ese momento, porque tendremos que determinar si es una arritmia o no en base al resultado del electro. Y acotemos un poco más, doctor, en las arritmias cardíacas más frecuentes, en la fibrilación auricular. Cuéntenos. Bien, como decía, la arritmia es una patología. Entonces, cuando tenemos una arritmia es algo muy genérico y a toda arritmia tenemos que ponerle un nombre y dos apellidos. La fibrilación auricular es una arritmia que ocurre en las aurículas, en las partes superiores del corazón. Como decía antes, hay arritmias ventriculares, que son potencialmente más peligrosas, y arritmias auriculares, ¿no? El nombre de la arritmia es fibrilación auricular, pero siempre hay que poner dos apellidos a las arritmias. Por un lado, si tienen o no cardiopatía estructural. A toda paciente que tiene una fibrilación auricular hay que realizarle un ecocardiograma para ver si ponemos el nombre de con o sin cardiopatía estructural. Y el otro apellido es ver si es paroxística, si se pone y se quita durante el día, que es mucho más difícil de diagnosticar, o si es persistente, que es muchísimo más fácil con un electrocardiograma. Entonces, la fibrilación auricular es una arritmia que se produce en las aurículas, no es de mal pronóstico, pero en determinados pacientes puede implicar riesgo trombótico
y hay que estimar cuál es el riesgo potencialmente trombótico de ese paciente que tiene fibrilación auricular y dar o no tratamiento anticoagulante. Doctor, hace unos años se publicaba un estudio que señalaba que el 54% de los pacientes que padecían una fibrilación auricular y que tomaba Sintrom no estaba bien controlado. ¿Se podría sustituir el Sintrom entonces por otro fármaco? Bien, como acabo de decir, lo más importante en la fibrilación auricular es ver si tiene o no cardiopatía estructural y lo segundo, ver su potencial riesgo trombótico. Tenemos una escala para evaluar el riesgo trombótico del paciente y cuando el riesgo es suficiente debemos anticoagular. Hasta hace poco la anticoagulación era con dicumarínicos, con el Sintrom o con fármacos parecidos, pero ya desde hace unos años tenemos otra serie de fármacos, los que se llamaban antes nuevos anticoagulantes, ahora llamados anticoagulantes directos, y que no solo son una alternativa, sino que son fármacos claramente superiores. Las guías europeas, por ejemplo, de la Sociedad Europea de Cardiología de Arritmias, desde el año 2016, nos dicen claramente, con un nivel de evidencia 1A, que es lo máximo que hay en medicina, que son fármacos superiores. Y las guías americanas, que acaban de salir hace 2 meses, en enero de este año, nos dicen que claramente son fármacos superiores. De hecho, hay 10 puntos novedosos en esas guías y nos dicen que los anticoagulantes directos son superiores al Sintrom. ¿En qué son superiores? Pues mire, en principio, en que producen menos hemorragia cerebral. Cuando estamos hablando de anticoagulación, siempre tenemos que sopesar el riesgo, beneficio-riesgo, ¿no? Hay que mirar a ver si el riesgo de que produzca hemorragia prevalece sobre el riesgo de evitar la trombosis, ¿no? Estos fármacos, que son anticoagulantes y que pueden aumentar la hemorragia, producen claramente menos hemorragia cerebral que el Sintrom. Son fármacos de dosis fija, siempre van a tomar la misma cantidad de fármaco. Son fármacos que no precisan controles para un ajuste de dosis, como ocurre con los dicumarínicos, con el Sintrom. Son fármacos que no influyen la alimentación en ellos. Sabemos a veces que la vitamina K que va en las verduras puede interferir con el Sintrom. Son fármacos claramente superiores, por lo tanto, no podemos decir que hay alternativas. Es que son los fármacos que en principio tendrían elección. Una pequeña salvedad. Estoy hablando de fibrilación auricular, de arritmias cardíacas, y hay 2 grupos de pacientes cardiológicos que no podrían utilizar estos fármacos, que son aquellos pacientes que tienen una prótesis cardíaca metálica o aquellos pacientes que tienen una estenosis en la válvula mitral al menos moderada. Doctor de la Era, comenzábamos hablando de las señales de alarma que nos pueden decir que nuestro corazón no está como debería de estar, pero una vez que hemos detectado que algo no está bien, ¿de qué medios disponemos para saber qué le pasa a nuestra salud cardiovascular? Los medios en cardiología, los medios diagnósticos hoy en día prácticamente son ilimitados. Eso es una realidad. La revolución diagnóstica por la imagen cardíaca ha sido, supuesto, uno de los hitos fundamentales en el cambio de la cardiología de los últimos 10-15 años. Dicho lo cual, yo como persona que me dedico a ese mundo, también digo que lo que necesitamos es sentido común. Necesitamos un buen cardiólogo clínico que haga un diagnóstico adecuado y que use la mejor tecnología. La mejor tecnología puede ser desde un electrocardiograma, como ha dicho el doctor Batalla, que lleva más de 100 años inventado, hasta un escáner, una resonancia, y en medio de eso tenemos muchísimas opciones. Insisto, la clave está en un correcto diagnóstico clínico y que el clínico sepa que tiene a su disposición un montón de posibilidades de herramientas diagnósticas. Y poner la guinda y decir, para este paciente la técnica diagnóstica ideal es esta y para el otro esta otra. Bueno, pues no han pasado ni 10 minutos desde que comenzamos el programa de hoy y ya quiero empezar a plantear las primeras preguntas que nos llegan a través de nuestro Facebook. Además, la que nos formula María José Sánchez viene muy a colación de las arritmias, de lo que hablábamos antes, doctor Batalla. Nos dice lo siguiente: mi madre tiene arritmias y toma Apocard. ¿Se quitan? ¿Es hereditario? Gracias. ¿Perdón? ¿Sí es? Hereditario. ¿La arritmia? Sí, eso nos pregunta. Bueno, primero habría que ver qué arritmia tiene. Probablemente si tiene Apocard, la arritmia que tenga es una fibrilación auricular, que era la que habíamos hablado antes, ¿no? Las 2 causas fundamentales de fibrilación auricular son la hipertensión arterial y los años, ¿no? Hay formas muy precoces de fibrilación auricular donde hay cierto componente genético, ¿no? Pero no se puede decir que porque mi padre, que con 80 años tenga fibrilación auricular, yo vaya a tenerla, ¿no? Cuando hay formas muy precoces, hay que tener en cuenta que se puede tener, que predispone a tener fibrilación auricular, pero la mayoría de las arritmias por fibrilación auricular se tienen en edad adulta por hipertensión arterial o por la propia edad.
Pues contestado, doctor de la Era. Otro de los usuarios que nos envía una pregunta es Francisco Cimadevilla. Nos dice, yo tengo el colesterol alto hereditario, tomo Cardil. ¿Hay algún problema por tomar esa pastilla? Tengo 28 años y llevo desde los 19 tomándola. Entiendo que este chico joven lo que tiene es una hipercolesterolemia familiar. Fundamental, si el diagnóstico es ese, si tiene una hipercolesterolemia familiar, estamos hablando de personas que tienen un colesterol sin tratar por encima de 300. Eso debe tratarse y debe tratarse precozmente, y las mejores medicinas para ello son lo que está tomando, el Cardil, la atorvastatina, las estatinas en general. No me cabe duda que esta persona tiene que tomar tratamiento, porque sabemos que si no lo hace, el riesgo de enfermedades cardiovasculares precoces por debajo de los 40 años pues empieza a ser razonablemente alto. No nos queremos olvidar tampoco de aquellas personas que nos han enviado sus preguntas a lo largo de esta semana a través de nuestro correo. Una de ellas nos la formulaba Enrique González, doctor Batalla. Nos decía, estimado doctor, dado que soy deportista, me gustaría saber qué opina sobre la que es la considerada como la principal causa de muerte en los deportistas. Bien, bueno, la muerte súbita, tanto en deportistas como en población general, la principal causa siempre es cardiovascular, ¿no? Y en cuanto al deportista, hay que tener en cuenta la edad del deportista, ¿no? En los que ya tenemos cierta edad y realizamos actividad deportiva, por encima de 35 años, la principal causa de muerte súbita es un infarto agudo del miocardio, es obstrucción de una arteria coronaria. Por eso a veces hacemos mucho hincapié en la gente que ya con cierta edad se pone a empezar a realizar actividad deportiva. Ahí les aconsejamos, aparte del reconocimiento médico que hay que hacer previo, la realización de un test de esfuerzo para descartar probables alteraciones isquémicas. Y en la gente más joven, por debajo de 35 años, en la cual entrarían los deportistas de competición, la gente muy joven, casi ninguno fallece por un infarto agudo del miocardio. Cuando tienen muerte súbita, fallecen de causa cardíaca, por muertes arrítmicas, muertes que están asociadas normalmente a alteraciones estructurales, son alteraciones genéticas que se pueden heredar, y también a veces a alteraciones en los canales, dentro de las células nerviosas del corazón, hay unos canales de sodio, de calcio, que pueden tener alteraciones y producir arritmias ventriculares. Y eso muchas veces lo podemos ver en un electrocardiograma. Por eso hacemos mucho hincapié, cuando se va a hacer actividad deportiva, sobre todo de competición, en una muy buena anamnesis, una buena comunicación entre el médico y el paciente, donde se pregunte sobre posibles antecedentes familiares de muerte súbita o de arritmias, clínica del paciente, una buena exploración y la realización de un electrocardiograma. A partir de ahí, en función de cómo veamos las cosas, podemos pedir otra serie de pruebas diagnósticas. Doctor de la Era, la diabetes representa pues, un mayor índice de riesgo en los problemas cardíacos. ¿Qué es importante tener en cuenta para estos pacientes con diabetes? La diabetes es un problema tremendo de salud, probablemente sea de las causas más importantes de gasto sanitario. Estamos hablando de que en Asturias, en los últimos 10 años, se hizo un estudio donde hablamos de que hay una prevalencia, o sea, un 13% de los asturianos tienen diabetes. Eso está muy en relación con que Asturias es la comunidad autónoma con mayor tasa de obesidad. El 35% de los asturianos son obesos. Relación de obesidad y diabetes está íntimamente asociado. Por lo tanto, la diabetes es una enfermedad que se manifiesta como niveles elevados de azúcar en sangre, de glucemia en sangre, pero al final es una enfermedad vascular, porque el problema de la diabetes es que produce más infartos, más ictus, más enfermedad de las arterias de las piernas. Por lo tanto, es un problema serio de salud. Esa es la mala noticia. La buena noticia es que en los últimos 10 años ha habido una revolución en el tratamiento que claramente creo que puede beneficiar a los pacientes diabéticos. Bueno, se habrán dado cuenta que vamos de un tema a otro, pero es que el tiempo es limitado y queremos pues, tocar la mayor parte de los temas posibles. Doctor Batalla, ¿qué es la insuficiencia cardíaca? Bien, el corazón es un músculo que su función es recibir sangre e impulsarla después al resto del organismo, ¿no? El llenado del corazón, que se llama diástole, es muy importante. Cuando el corazón se llena de sangre, inmediatamente después tiene que contraerse para enviar la sangre a través de la arteria aorta al resto de las arterias del organismo y órganos del cuerpo, ¿no? La insuficiencia cardíaca no es más que la incapacidad del corazón para bombear la cantidad de sangre suficiente
para satisfacer las necesidades del organismo. Y esto puede ser debido a que el corazón no se llene bien, decía antes diástole, es lo que llamamos antes, ahora se llama de otra forma, pero llamamos la insuficiencia cardíaca diastólica, por defecto de llenado del corazón, y está la insuficiencia cardíaca sistólica, por defecto de contractilidad del corazón. ¿Cuáles son las causas fundamentales de la insuficiencia cardíaca? Las causas fundamentales son dos. Es la hipertensión arterial, una hipertensión arterial mal controlada a la larga, con mucha probabilidad va a desarrollar insuficiencia cardíaca, y otra es la enfermedad coronaria, el infarto agudo de miocardio, ¿no?, que puede llegar a producir insuficiencia cardíaca. Y estamos viendo que según van pasando los años, la cantidad de pacientes que tienen insuficiencia cardíaca va aumentando, y va aumentando por dos causas que yo creo que son fáciles de entender. Por un lado, por el envejecimiento de la población, cada vez la esperanza de vida es mayor, eso hace que los corazones estén cansados y puedan desarrollar la insuficiencia cardíaca. Y por otro lado, porque cada vez desde hace años tratamos mucho mejor a los infartos de miocardio, hacemos que el paciente sobreviva, pero el precio que tenemos que pagar muchas veces es dejar corazones cansados, corazones con mala función de contractilidad, que acaban desarrollando insuficiencia cardíaca, ¿no? ¿Y qué síntomas puede producir la insuficiencia cardíaca? Bueno, son muchos, pero los fundamentales, que podemos resumir en 4, una de ellas es sensación de falta de aire, lo que nosotros llamamos disnea, sobre todo cuando el paciente hace algún esfuerzo físico, acúmulo de líquido, hinchazón de piernas, tos. Y hay que tener en cuenta que en gente mayor a veces no nos refiere tanto esa falta de aire como cansancio, ¿eh? Nos dicen que están cansados. Evidentemente, uno puede estar cansado y uno puede estar fatigado, pero es un cansancio mayor al que tenía previamente, ¿no? Y lo que es muy característico de la insuficiencia cardíaca es la mala tolerancia a lo que nosotros llamamos al decúbito, al estar tumbados, ¿eh? Un paciente que está tumbado y que está fatigado, que cuando se sienta en la cama mejora, que cuando está tumbado está muy inquieto en la cama, no encuentra postura, se levanta y mejora, la tos empeora cuando está tumbado, debe hacernos pensar de que dentro del diagnóstico diferencial de ese paciente pueda estar la insuficiencia cardíaca. ¿Tratamientos para la insuficiencia cardíaca? Bueno, tenemos que tener en cuenta, la noticia mala de la insuficiencia cardíaca es que no vamos a curarla, vamos a intentar mejorarla y vamos a intentar estabilizarla. Y el tratamiento debe fundamentarse inicialmente a intentar ver alguna causa que nos produzca la insuficiencia cardíaca, un problema valvular, un problema coronario, para intentar actuar sobre ello, y si no podemos, tenemos fármacos que por un lado nos van a desencharcar, por así decirlo, nos van a quitar el acúmulo de líquido que tenemos y eso va a mejorar la calidad de vida del paciente, y otros fármacos que tenemos un arsenal terapéutico que cada vez es mejor para mejorar la supervivencia del paciente. Doctor, hablamos al principio de que cuenta con una trayectoria de más de 25 años. A lo largo de todos estos años habrán pasado por su consulta muchísimos pacientes. ¿Usted observa que cada vez tenemos peores hábitos de vida? Bueno, en principio yo creo que los hábitos de vida en cuanto al tabaco hubo un momento en el que el tabaco disminuyó la cantidad de gente que fumaba, ahora yo creo que vuelve a aumentar. Y fundamentalmente lo que más nos preocupa ahora mismo es un poco en relación a lo que decía el doctor de la Era, la obesidad que se está observando sobre todo en gente infantil, ¿no? En gente infantil la obesidad y la cantidad de fumadores y sobre todo de fumadoras que existen ahora mismo en edad joven, ¿eh? Si vemos la cantidad de fumadores que hay en España, evidentemente son más fumadores que fumadoras, pero en edad joven probablemente ahora sea mayor el número de fumadoras que de fumadores. En el tema del ejercicio físico yo creo que sí hemos mejorado algo, estamos haciendo cada vez más ejercicio físico, pero en el tema del resto de factores de riesgo yo creo que no estamos consiguiendo una buena prevención primaria. Doctor de la Era, existe una anomalía del corazón que afecta sobre todo a los pacientes octogenarios, ¿no? La llamada estenosis aórtica. ¿De qué se trata? La estenosis aórtica es una enfermedad de la válvula aórtica. La válvula aórtica es la válvula de salida principal del corazón. Como ha dicho el doctor Batalla, ¿el corazón para qué sirve? Sirve para bombear sangre al resto del organismo. Esa sangre que se bombea sale del corazón a través de una puerta. Esa puerta es la válvula aórtica. Bueno, el precio de vivir más es que esa puerta de alguna manera se va gastando, ya no se abre tan fácil. Generalmente se suele asociar a hipertensión arterial, de largo tiempo de evolución, a veces son válvulas congénitamente mal, entre comillas, mal diseñadas, la misma edad, todo eso nos lleva a que la válvula aórtica tiene un problema de apertura, no se abre, el corazón quiere empujar, la sangre no sale porque la puerta no se abre. Eso nos lleva a una situación en la cual desemboca son las causas de, por ejemplo, lo que ha dicho el doctor Batalla, de insuficiencia cardíaca, ¿no?
Entonces, esto es una causa cada vez más frecuente porque cada vez vivimos más tiempo, ¿no? Antes la gente fallecía por otras causas, ahora fallece más tarde y le da tiempo a desarrollar la estenosis aórtica. Y la estenosis aórtica es otra revolución que estamos viviendo en los últimos 10 años. Clásicamente hasta ahora solamente se podía tratar mediante cirugía cardíaca convencional, o sea, hacer una esternotomía, que llamamos, hacer una incisión en el pecho, parar el corazón y ponerle una válvula al paciente de manera quirúrgica. Todavía hace 2 días han publicado en el Congreso Norteamericano de Cardiología que incluso en pacientes de bajo riesgo, en pacientes que aparentemente pueden tolerar una cirugía cardíaca, una solución que llamamos percutánea, o sea, a través de un catéter en la ingle, puede ser igual de segura, igual de eficaz que una cirugía cardíaca. Por lo tanto, estamos de enhorabuena en el sentido de que tenemos cada vez más armas terapéuticas para tratar la estenosis aórtica, que cada vez es seguro, porque cada vez vivimos más, la vamos a ver más a menudo. Sigo con usted, doctor de la Era, para responder a la pregunta que nos hace llegar Rosario López. Nos dice lo siguiente: ¿qué significa tener un bloqueo en el ramal izquierdo siempre? Bueno, como hemos dicho antes, el corazón es una bomba que podría ser similar a un motor de combustión antiguo, ¿no? Los motores de combustión se iniciaban con una chispa eléctrica, que era la bujía, ¿no? La bujía daba una chispa eléctrica. Esa chispa eléctrica hacía que el corazón se contraiga a través de unas vías, una vía derecha y una vía izquierda. Son como 2 autopistas, ¿no?, que hacen que la contracción sea simultánea. Si esas vías, si una de ellas se altera, en este caso es la vía izquierda, se produce un bloqueo de rama izquierda, lo que ocurre es que el corazón sigue contrayendo, pero en vez de contraer de manera sincrónica, porque todo se contrae a la vez, primero va a contraer el lado derecho y luego el izquierdo. Entonces va a hacer algo así. ¿Eso qué significa? Puede ser un marcador de una hipotética enfermedad cardíaca o puede no serlo. En todo caso es una cosa que sí que hay que estudiar. Hay que mirar si hay una causa cardiogénica, si hay un problema cardíaco estructural, hacer, entre otras cosas, una ecocardiografía. Pero no deja de ser un hallazgo en un electrocardiograma. Es una causa relativamente frecuente, entre comillas, cuando uno se hace un electrocardiograma de empresa, de repente le mandan al cardiólogo porque algo encuentran. Una de esas causas puede ser eso, puede ser sintomática o asintomática. Eso... Doctor Batalla, no sé si, seguramente que sí, habrá venido algún paciente a su consulta preguntándole qué son esos vuelcos que les dan al corazón de vez en cuando y que les puede preocupar o incluso ser molestos. Sí, claro que sí. Yo creo que una de las principales consultas cardiológicas son los extrasístoles, los vuelcos, ¿no?, que padecemos, entre los cuales me incluyo. Se estima que hasta un 30% de la población sana, y quiero hacer hincapié en la palabra sana. La extrasistolia aislada, son latidos cardíacos en esa actividad eléctrica que ya hemos comentado, tanto el doctor de la Era como yo, esa actividad eléctrica fuera del circuito normal. Puede haber una verdadera arritmia o puede haber un impulso único fuera del circuito normal. Ese impulso único es lo que se llama extrasístole, ¿no? La extrasistolia aislada, tiene que ser aislada, sin cardiopatía estructural, sin una patología cardíaca importante, no tiene ninguna importancia cardiológica, salvo en dos situaciones, que sea una extrasistolia ventricular en las cuales el porcentaje de extrasístoles durante el día sea muy alto. Y se estima en los estudios, esto lo conocemos desde hace 2-3 años, si el más del 20% de los latidos al día son extrasistólicos, al paciente hay que seguirle porque puede acabar desarrollando una miocardiopatía que es que deje de funcionar bien el corazón y siempre va a ser reversible. Estamos hablando de un 20% de extrasístoles. Si más o menos estamos a 70 latidos por minuto, al día tendremos aproximadamente unos 100.000 latidos, es decir, que tendríamos que tener 20.000 vuelcos al día todos los días para llegar a preocuparnos. Y otro motivo, no de preocupación, pero sí de seguimiento en un paciente con extrasistolia, es que estos extrasístoles aumenten con el esfuerzo físico. Todos los que tenemos extrasístoles benignos, sabemos que cuando hacemos actividad deportiva nos disminuyen y nos da mucho más en el momento de reposo, cuando estamos en reposo. Pero, salvo esas circunstancias, una extrasistolia ventricular o supraventricular aislada, sin cardiopatía estructural, no es un problema cardíaco de salud. El paciente no debe ser revisado, ni debe ser tratado, salvo que le moleste mucho, y entonces el tratamiento simplemente sería para el síntoma.
Doctor de la Era, voy con usted. Este día nos enviaba Roberto Galindo la siguiente cuestión. Padezco fibrilación auricular paroxística y tengo programada una ablación. Me ha surgido una duda que no pude plantearle a mi cardiólogo. Después de la ablación, si esta es exitosa, ¿desaparecen las extrasístoles? Bueno, va un poco a continuación de lo que ha dicho el doctor Batalla, ¿no? La fibrilación auricular es otra arritmia que no tiene nada que ver con los extrasístoles, es una arritmia, luego ya es una entidad anómala y un trastorno del ritmo, y una de las posibles estrategias de tratamiento es la ablación. Si su cardiólogo se le ha indicado, seguro que es adecuado. La ablación tiene hoy en día unos porcentajes de éxito muy altos, ¿vale? A partir de ahí vamos a suponer que esa ablación es exitosa y la fibrilación auricular se quita. ¿Los extrasístoles se van a quitar? Pues lo que dice el doctor Batalla, hay un porcentaje muy alto de personas que pueden tener extrasístoles. Yo creo que ese no es el objetivo. El objetivo no es tratar el extrasístole, vamos a tratar lo más importante, que es la fibrilación auricular. Los extrasístoles pueden ser lo que al paciente le puede también molestar, pero yo creo, en este caso, yo al paciente lo tranquilizaría. Si la ablación de la fibrilación auricular es exitosa, los extrasístoles, de alguna manera, yo casi les daría un valor muy residual, y yo creo que es muy importante también tener informado al paciente, que es una patología que es benigna, que cuando tú hablas con el paciente le explicas qué es lo que pasa, porque a veces el paciente no entiende, pero ¿por qué yo lo noto cuando estoy en la cama, cuando estoy tranquilo? ¿Por qué lo noto ahí? Precisamente es lo que dice el doctor Batalla. Durante el día, con nuestra actividad diaria, incluso cuando yo corro, eso desaparece. Cuando estoy con todo apagado, esos extrasístoles aparecen más frecuentes y lo vamos a notar más. Pero eso no significa nada. Es una entidad que, como norma general, si no hay nada más asociado, que eso es importante lo que ha dicho el doctor Batalla, si no hay nada más asociado, es una entidad que per se no debería ser objetivo de tratamiento. Pues en principio, mensaje tranquilizador acerca de las extrasístoles. Doctor Batalla, voy con usted ahora para responder a Ramón Fernández, que nos hace la siguiente pregunta. ¿Cómo se arregla un endotelio arterial estropeado para que no se forme la placa de ateroma en la íntima? Bien, bueno, cuando hay disfunción endotelial, que yo creo que es a lo que se refiere, lo básico es control de factores de riesgo. En cualquier enfermedad arterial, lo fundamental es control de factores de riesgo. Si no hay placa de ateroma y le han diagnosticado una disfunción endotelial, si tiene síntomas se puede poner tratamiento, pero lo fundamental es control de factores de riesgo, como en cualquier patología arterial. Y yo creo que todos conocemos, todo el mundo lo conoce, no hace falta que lo digamos, pero sí es conveniente a veces recordarlo, ¿no? Hábito tabáquico, colesterol, hipertensión arterial y diabetes. Yo le comentaría, si tiene disfunción endotelial, cómo anda de hábito tabáquico, si fumó, si sigue fumando. Ahí lo fundamental es control de factores de riesgo, hacer una vida sana, hacer ejercicio físico y dejarse llevar. Todavía no hay placa, no hay enfermedad coronaria per se importante, control de factores de riesgo. Puntualizar que esta pregunta la formuló Jesús Rivera Lobo, que le cambié el nombre en un momento. Doctor Batalla, aquellos que tienen un colesterol alto saben que el riesgo de ataques cardíacos aumenta. Un fármaco conocido en estos casos son las estatinas, que alguna pregunta también nos llegó relacionada con ellas. ¿Por qué hay quien tiene miedo a su uso? Bueno, como decía antes el doctor de la Era, las estatinas son los fármacos que más han demostrado en cuanto a descenso de niveles de colesterol malo. Van a actuar al hígado, van a inhibir una enzima que es la que produce, que entra dentro de la producción del colesterol. Y son fármacos que claramente han demostrado en estudios, en múltiples estudios, disminución de los eventos cardiovasculares, disminución de la mortalidad cardiovascular. ¿Tienen efectos secundarios? Sí, como prácticamente todos los fármacos, ¿no? Los efectos secundarios que más producen las estatinas es posible afectación hepática, para eso hay que hacer analíticas de forma reglada, y las guías de actuación nos dicen bien claro que cuando yo pongo una estatina, cuando yo aumento dosis de estatina o cuando yo cambio de estatina, tengo que hacer una analítica de control en el plazo de 6 u 8 semanas. Y tengo que mirar a ver cómo está el colesterol y cómo están las pruebas de función hepática. Otro posible efecto secundario de las estatinas es afectación muscular, miopatías, afectación miopática. Bien con afectación verdaderamente importante muscular o bien con mialgia, simplemente con dolor muscular. Dolor muscular y a veces, y eso lo estamos aprendiendo últimamente, con afectación articular, porque a veces afecta también al tendón. Y otra posibilidad
es que acelere un poco la aparición de diabetes en aquel paciente que era predispuesto a ser diabético en un futuro, ¿no? Yo puedo asegurar, no sé lo que opinará el doctor de la ERA, pero yo puedo asegurar que la mayoría de las veces que yo he tenido que quitar una estatina es por mialgias, por dolor muscular, no es por afectación hepática, ¿no? Y son fármacos que claramente están indicados en el descenso de los niveles de colesterol. Y quiero recalcar que una cosa es la prevención primaria, es un paciente que tiene elevado el colesterol y que se puede poner tratamiento, y otra cosa es aquel paciente que ya tiene patología arterial. Patología arterial puede ser ictus, llámese ictus, enfermedad vascular periférica o enfermedad coronaria, que es de lo que yo me voy a ocupar. A día de hoy yo considero un crimen a un paciente que tiene enfermedad vascular arterial no darle una estatina si no le produce efectos secundarios. Dentro de la patología arterial, y me centro en la patología cardíaca, hay dos grupos de fármacos que son fundamentales, y eso lo dicen todas las guías, que son los antiagregantes, estilo llámelo aspirina, adiro, ácido acetilsalicílico, y las estatinas. Evidentemente hay otros fármacos, pero los fármacos que se deben utilizar son las estatinas. Yo creo que cuando alguien habla mal de las estatinas o no conoce el tema, o si es un compañero nuestro y habla de las estatinas, yo estoy casi convencido que no ve pacientes arteriales. El que ve pacientes arteriales sabe que las estatinas son fármacos absolutamente de primer nivel, peligrosos como todos. Hay que seguirlos y hay que hacer los controles que nos mandan. ¿Existirían alternativas al uso de las estatinas? Sí, existen alternativas, existen medicaciones naturales y existen dos grupos de fármacos que han demostrado disminución de los niveles de colesterol y disminución de los eventos vasculares, que es lo fundamental, ¿no? Uno de ellos es la ezetimiba, que disminuye muy discretamente el colesterol, va a actuar al tubo digestivo, no va a actuar al hígado, disminuye discretamente, ya digo, por sí sola los niveles de colesterol, pero baja bastante en asociación con las estatinas y ha producido una disminución de eventos vasculares. Y lo más novedoso son unos fármacos que se pinchan, como los bolígrafos estos que utilizan también para los diabéticos, que son unos anticuerpos monoclonales, son los inhibidores de la proteína PCSK9, que se inyectan y se pueden, es un pinchazo con un bolígrafo de estos como de insulina, ya digo, que se pueden pinchar cada 15 días o cada mes, y ahora están a punto de salir al mercado los pinchazos cada 3 meses, estamos hablando de 4 pinchazos al año, nada más, para disminuir los niveles de colesterol. Son fármacos que claramente han demostrado un descenso tremendo de los niveles de colesterol, no es raro, nosotros tenemos algún paciente con inhibidores de los PCSK9 que disminuyen el LDL colesterol incluso por debajo de 30, son fármacos que han demostrado ya desde el año 2017, desde hace 2 años, que disminuyen los eventos vasculares y que a corto plazo no producen efectos secundarios, pero no sabemos lo que va a pasar a largo plazo, ¿no? Son fármacos de dispensación de farmacia hospitalaria que son alternativa a la estatina. El primer fármaco que se debe utilizar en un paciente con patología arterial es una estatina. Pasa un poco lo contrario de lo que hablábamos antes del Sintrom y de los anticoagulantes directos. Ahí los primeros son los anticoagulantes directos. Aquí las primeras son las estatinas. ¿Y cuándo se suelen utilizar estos fármacos? Pues se suelen utilizar cuando la estatina no es tolerada o cuando con la estatina no llego a los controles y los niveles de colesterol que queremos llegar. Doctor de la ERA, Marta Lago García quiere saber por qué motivos la vena aorta puede estar dilatada, posibles efectos secundarios y pronóstico. Si existe medicación, también nos pregunta para poder llevar vida normal. Bueno, me gustaría saber qué edad tiene esta persona. La aorta, la causa más frecuente de dilatación de la aorta es la hipertensión arterial, y eso generalmente va a producirse a partir de los 60, 70 años, ¿no? Cuando la dilatación de la aorta es debido a hipertensión arterial, como digo, va a ser de alguna manera la hipertensión arterial. ¿Qué es? La hipertensión arterial no es más que presión elevada dentro de las arterias. Esa presión en las arterias acaba dilatando la aorta, ¿vale? Hay unos límites de tamaño que reconocemos, generalmente por encima de 55 milímetros en la aorta torácica. A partir de ahí el riesgo consideramos que es un riesgo de que puede haber un cierto riesgo de rotura y debería intervenirse.
Pero, sin embargo, existen otras causas que pueden aparecer mucho más tempranamente, que podrían ser más difíciles de diagnosticar, asociados a síndromes genéticos. Perdone, doctor, que le interrumpa, Sí. es que nuestra usuaria nos acaba de decir que tiene 70 años, está muy atenta Bueno, a pues entonces, la si tiene retransmisión. 70 años, lo que le aconsejo claramente es que se controle la tensión arterial, que se haga controles, el objetivo claramente es que tenga la tensión siempre por debajo de 14,9 y que haga controles cardiológicos para ver el tamaño de la aorta. Y si el tamaño de la aorta llega a un momento crítico, pues a lo mejor probablemente haya que intervenirlo. No es habitual, pero puede ser caso. Pues ahí va la recomendación para Marta. Doctor Batalla, la primera causa del fallecimiento por enfermedad cardiovascular es el infarto. ¿Es una enfermedad genética? Bueno, hay en el infarto, como en cualquier patología vascular, hay predisposición genética. Cuando en la enfermedad vascular, cuando hay un familiar de primer grado, bien nuestro padre, hermanos, familiar de primer grado, ha tenido una enfermedad vascular arterial, entre ellas el infarto, por debajo de 50 años, pues hay una cierta predisposición genética. Pero hay que entender que el infarto no es una enfermedad monogénica, no es una enfermedad ligada a un solo gen. Hay enfermedades cardíacas, como puede ser la miocardiopatía hipertrófica, que hablamos antes de ella, que va ligada a la mutación de un gen. Entonces, si yo tengo miocardiopatía hipertrófica, como se hereda de forma autosómica dominante, tengo la posibilidad de un 50% de pasarle la predisposición genética a mi familia. Esto no ocurre con el infarto. En el infarto son múltiples genes, algunos se nos pasarán, muchos no conocidos, y sí que puede haber una predisposición genética, pero lo fundamental en el infarto de miocardio es el control de los factores de riesgo conocidos, que vuelvo a repetir, todos los conocemos, pero hacemos poco caso a veces. Tabaco, colesterol, hipertensión arterial y diabetes. A mí me gusta decir a mis pacientes que hay un grupo muy pequeñito de pacientes, muy pequeñito, que hagan lo que hagan, van a tener enfermedad arterial. Son muy pocos, pero la van a tener, ¿no? Aunque hagan las cosas bien. Hay un grupo muy pequeñito de pacientes que hagan lo que hagan, aunque hagan las cosas muy mal, no van a tener enfermedad arterial, pero son muy pocos. La mayoría estamos en el medio, situados más a la derecha o más a la izquierda, y si hacemos las cosas mal, vamos a tener enfermedad coronaria o enfermedad arterial, ictus, etcétera, y si hacemos las cosas bien, o bien no desarrollamos enfermedad arterial o la desarrollaremos a edad muy avanzada. Por lo tanto, la idea, cierta predisposición genética sí, fundamental, los factores de riesgo ambientales. Doctor de la Era, Bernardo Vázquez nos quiere saber si es normal seguir teniendo síntomas después de una angioplastia. Bueno, explico un poco qué es una angioplastia. Una angioplastia es una técnica por la cual lo que los cardiólogos lo que hacemos es intentar restituir una obstrucción en una arteria coronaria, ¿no? Las arterias coronarias se obstruyen, como ha dicho el doctor Batalla, como consecuencia de una serie de factores de riesgo cardiovascular, y eso conlleva a que se produzca una placa de ateroma. Esa placa de ateroma obstruye parcialmente la luz del vaso, la sangre no llega al paciente y lo que tenemos que hacer es volver a hacer que pase la sangre. Lo que hacemos es una angioplastia con un muelle que hace que la permeabilidad de la arteria aumente. Si la arteria obstruida es solamente una de las tres que hay, pues en principio el tratamiento, entre comillas, podría ser casi curativo para la angina. Por lo tanto, el paciente no debería notar más síntomas de angina. Eso es la norma, pero la norma no siempre se cumple, porque puede haber más de una arteria coronaria obstruida y aunque sean arterias de pequeño calibre, también pueden dar angina. Por lo tanto, a la pregunta de que si tras una angioplastia puedo persistir con síntomas, lo normal es que mejore, puede ser la mejoría absoluta hasta la ausencia total de síntomas, y síntomas me refiero a la angina de pecho, que es el dolor que el paciente nota cuando no le llega la sangre a su propio corazón, o si quedan arterias residuales o tiene otro tipo de enfermedad, digamos microvascular, de las pequeñas arterias del corazón, el paciente puede tener algún tipo de angina residual. Es un caso que habría que evaluar caso a caso. Hace unos minutos el doctor Batalla nos hablaba de la insuficiencia cardíaca. Mónica Rodríguez nos hace una pregunta relacionada. Nos dice, ¿se pueden tomar tranquilizantes para calmar la ansiedad que produce la insuficiencia cardíaca? Bueno, con esto hay que tener cierto cuidado, en el sentido de que vamos a dejar tranquilo, vamos a darle una pastilla para los nervios al abuelo que está un poco nervioso. Bueno, cuidado, a ver si ese nervio va a ser que está fatigado de verdad. Cierto es que cuando uno no duerme bien, porque tiene cierto grado de ansiedad, pues los tranquilizantes pueden venir bien, pero lo que ha dicho el doctor Batalla es cierto.
cuando el paciente tiene una intolerancia a estar tumbado, lo que ocurre es que no aguanta tumbado y no duerme bien. Entonces podemos pensar que nuestro abuelo lo que tiene es un problema de que no duerme bien y le quiero dar una pastilla para que duerma mejor. No deben confundirse los términos, por lo tanto, cuidado con eso. Pero si yo, como paciente con insuficiencia cardíaca, puedo tomar algún tipo de pastilla para dormir, en principio no estaría contraindicado. Doctor Batalla, le planteo la consulta que nos hace María Ángel Fernández. ¿Qué pasaría si tienes calcio en el corazón con 80 años? Pues yo creo que es de lo más normal, ¿no? Hoy en día hay una técnica que es el TAC coronario, que nos mide un poco el calcio que hay en las arterias coronarias, ¿no? Cuando, digamos que la graduación sería calcio coronario, placa coronaria y estenosis en la arteria coronaria. Si solamente tenemos calcio coronario, nos está diciendo que esa arteria muy sana no es, pero a los 80 años lo normal es que igual que se tengan articulaciones que no van bien, lo normal es tener algo de calcio en las arterias coronarias. Otra cosa es que un paciente de 80 años pueda tener una estenosis en la arteria coronaria y pueda beneficiarse, por ejemplo, de un stent o de una angioplastia, ¿no? Pero el hecho de tener calcio en las arterias coronarias a determinada edad entra dentro de lo más normal. Tenemos que ir cerrando la ronda de preguntas, se nos quedan muchas en el tintero, he de decir. Le formulo, doctor de la Era, la siguiente pregunta. ¿Por qué los hombres tienen más probabilidad de tener una enfermedad cardíaca que las mujeres? Bueno, cierto es que hasta los 50, 60 años las probabilidades de que haga una consulta entre mujeres es bastante baja. Y sobre todo si hablamos de enfermedad arterial, como dice el doctor Batalla, ¿no? Las mujeres con menos de 60 años van a tener otro tipo de sintomatología cardiovascular, básicamente pueden ser arritmias. ¿Por qué es eso? Por el poder protector que tienen los estrógenos en las mujeres. A partir de que se pierde ese poder protector de los estrógenos, empiezan a aflorar, hay un cambio hormonal en las mujeres, hay más riesgo de diabetes, hay más riesgo de obesidad, hay más riesgo de hipertensión, y entonces las probabilidades de que una mujer tenga enfermedad cardiovascular, entendida como enfermedad arterial, como ictus, infarto, enfermedad vascular periférica, empiezan a hacerse más parecidas a los hombres. Pero en global, en las consultas de cardiología uno va a ver más hombres que mujeres. Pues solo me queda decirles que los últimos minutos son para ustedes, para que lancen el mensaje que crean conveniente a quienes nos están viendo. Doctor Batalla. Bueno, yo, un poco lo mismo que otras veces, yo hago hincapié en la prevención. Es decir, yo creo que la palabra fundamental en la medicina en general, pero en la cardiología en particular, es la prevención. En cardiología tenemos muchas enfermedades y muy pocas las llegamos a curar. En la mayoría de ellas podemos mejorarlas, podemos estabilizarlas, pero lo más importante es intentar evitar que vengan. Y para eso tenemos que hacer medidas de prevención y aquí debemos estar todos un poco en conjunto, tanto los pacientes como los profesionales como las autoridades sanitarias, en hacer medidas de prevención, en lo que llamamos prevención primaria. Y también cuando el paciente ya tiene la patología, en unos buenos niveles de prevención secundaria, en el sentido de hacer una buena complementación terapéutica. Hay mucho paciente que no hace una buena complementación terapéutica, en hacer un control, si cabe, más estricto de los factores de riesgo que antes de tener la enfermedad. Y una cosa en la que yo quería hacer hincapié es que en la enfermedad, centrándonos en la enfermedad coronaria, poco vamos a mejorar en el arsenal terapéutico que tenemos ahora mismo en fase aguda. Ahora mismo yo creo que están haciendo las cosas muy bien, con cateterismos en fase aguda, en fase urgente, con el implante de stent, con revascularización percutánea. Poco vamos a mejorar también en cuanto al arsenal terapéutico. Yo creo que los dos sitios donde podemos mejorar es la complementación terapéutica y control de factores de riesgo una vez desarrollada la enfermedad y antes de la enfermedad. Y antes de la enfermedad en el sentido de buena complementación también de factores de riesgo coronario y una cosa que me gustaría mucho hacer hincapié en el conocimiento en la población en general de las medidas de reanimación cardiopulmonar. Yo creo que no se entiende hoy en día que nadie salga de la escolarización sin saber hacer maniobras de reanimación cardiopulmonar básica. Nadie pide que la gente sea médico, pero que sepan qué hacer ante un atragantamiento, qué hacer ante una parada, qué hacer ante ciertas cosas, ¿no? Y ahora yo creo que se están cogiendo las cosas como se tienen que coger, pero yo hago hincapié en que es fundamental que la gente salga de la escolarización con un cierto conocimiento de medidas de reanimación cardiopulmonar. Doctor de la Era, por favor.
Pues la verdad es que suscribo totalmente todo lo que dice el doctor Batalla. Yo creo que ahora mismo lo que es en medicina cardiovascular hay como dos grandes frentes, a veces parece totalmente contrapuestos, ¿no? Por un lado tenemos los grandes avances que ha habido en medicina cardiovascular, con los grandes avances en terapias, como he comentado ahora mismo, de la terapia de las válvulas aórticas sin necesidad de cirugía. Tenemos una revolución en la genómica cardiovascular, revolución en los métodos diagnósticos. Eso tenemos que hacerlo accesible lo posible a la medicina, a ese tipo de medicina avanzada a la población. Para eso lo que nos hace falta es que nosotros como cardiólogos estemos formados, y desde la Sociedad Asturiana de Cardiología, y ahora hablo de ese papel, desde la Sociedad Asturiana de Cardiología estamos intentando promover eso, que todos los cardiólogos tengan ese tipo de conocimiento. Pero eso yo creo que, como dice el doctor Batalla, por ahí tenemos poco margen de mejora todavía, porque, como dice él, de hecho, por dar un dato, si uno entra en una puerta de urgencias con un infarto, las probabilidades que se muera hoy en día, si llega vivo al hospital, es de un 3 o un 4%. Por lo tanto, las probabilidades de mejora ahí cada vez son menores. Tenemos que concienciar a la población. Yo creo que eso es lo fundamental. El paciente tiene que ser dueño de su salud, tiene que ser consciente de su riesgo cardiovascular. Por tanto, para mí esa es la clave. No es de recibo que Asturias sea la comunidad con mayor índice de obesidad de España. No es de recibo que tengamos unas tasas de diabetes bastante altas comparadas con el resto de España. Entonces tenemos que ser conscientes de que eso tenemos que mejorarlo. No es de recibo que las mujeres jóvenes se apunten, entre comillas, al tabaco. Eso tenemos que prevenirlo. Y lo que dice el doctor Batalla, tenemos que hacer más difusión a nivel de la población general sobre los niños. El tema de la reanimación cardiopulmonar es básica, pero tenemos que enseñarles a comer, porque eso es clave. Yo veo cómo está mi hija, qué es lo que come mi hija cuando merienda, y no es lo mismo que yo merendaba. No tiene nada que ver, ¿no? Por lo tanto, es un doble reto, y yo animo, por ejemplo, el 31 de mayo y el 1 de junio es el Congreso Asturgalaico de Cardiología, donde vamos a dar en Avilés. Les convoco a todos los asistentes que quieran ir, que es abierto al público, a haber unas jornadas dirigidas al público sobre divulgación de salud cardiovascular, sobre medición de riesgo cardiovascular, y un taller de reanimación cardiovascular, a los cuales, insisto, 31 de mayo, Avilés, ahí están todos invitados. Pues sin duda, doctor, un evento muy interesante para quienes nos hemos quedado con ganas de saber más. Por nosotros les secuestraríamos un rato más, pero el tiempo ha llegado hasta aquí. Les tengo que despedir y, por supuesto, darles las gracias por la presencia. Gracias por estar con nosotros, a los dos. Muchas gracias. A vosotros. Nosotros volvemos el jueves. El jueves será el turno de traumatología. Ya saben, siempre lo recuerdo. Pueden enviar sus preguntas a nuestro email salud@elcomercio.es, y si no, les esperaremos en nuestro Facebook, El Comercio Digital, aquí en Riguroso Directo. Pues hasta el jueves. Buenas noches.